Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Después de una pequeña pausa de 2 semanas, hace un par de semanas tuvimos con nosotros a Natalio Steiner y hoy retomamos un poco las entrevistas con los miembros y directivos de la federación, en este caso con Jorge Rosenblum, ¿verdad? Que no me Sí, equivoque. es Sí, muy difícil decirlo, pero exactamente. Director de Radio Sefará, que nos contará los 20 años de emisiones de esta emisora Radio Sefará. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? todo bien, todo muy bien. Bueno, como quien dice, no me hagas esas preguntas tan difíciles, porque la verdad que la situación está ahí afuera de este cuartito, está bastante caótica, pero Exacto. en lo que respecta a Radio Sefarat, sí, que estamos bien, porque yo creo que cuando esto empezó, nadie se pensaba que incluso los fundadores no se creían que esto iba a llegar a los 20 años. Y bueno, Efectivamente. yo cuando lleguen a la fiesta de los 120, diré algún discurso también. Muy bien. Pues paso a presentar a Jorge, director de Radio Sefará. Jorge nació en 1955 en Buenos Aires, Argentina. En 1974, con 18 años, hizo Aliyá dentro de un movimiento kibutziano y en Israel vivió en el kibbutz Kisufim, ahora desalojado porque fue objeto de la masacre de la última guerra. Posteriormente estudió en la Universidad de Tel Aviv, estudió composición musical y musicología, algo que yo no sabía. En 1982 le tocó participar en la Guerra Primera en el entonces del Líbano. En el 84 vino a vivir a España un par de años en Barcelona y otro par de años en Formentera y finalmente en el 89 se instaló en Madrid. Y trabajó como periodista traduciendo y redactando temas de la nueva tecnología e informática, en una época en la que esto era poco habitual. Desde 1997 comenzó a participar en un grupo musical llamado De las Tres Culturas, judíos, musulmanes y cristianos que se daban cita, con los que ha recorrido muchos países del mundo. Desde 2007 entró a formar parte de Radio Sefará, inicialmente para los programas musicales y a partir del 2011 se convirtió en el director hasta el día de hoy. Pues Jorge, cuéntanos un poco cómo y por qué nace Radio Sefará. Bueno, esta es una historia que ya la han contado los protagonistas, pero yo me hago eco de ellos porque yo no estaba en la génesis. El nacimiento de Radio Sefarad empieza unos meses antes de las emisiones, como es lógico. En el verano del 2003 estaba, ya saben, los que tenemos unos años y algo de recuerdos, estaba muy difícil la cosa para los judíos en España porque era la segunda intifada y a pesar de que era evidente de que las víctimas eran los judíos de Israel, pues las noticias y todo estaba muy en contra de Israel todo el tiempo. Ya ahora que estamos en estas reuniones, que también he tenido entrevistas con otros medios hablando de los 20 años de Radio Sefarad, les digo, bueno, en realidad es exactamente lo que nos pasa ahora, pero en esa época no teníamos los judíos españoles un medio en el cual, por ejemplo, escuchar noticias que fueran más veraces. Había gente que hablaba hebreo y podía leer periódicos. En esa época tampoco Internet estaba tan desarrollado, que podía tener noticias directamente de Israel o leerlas en inglés o en francés, pero no era un mecanismo tan sencillo. Había que ir a buscar una información alternativa. Bueno, y esto para un personaje como Soli Wolodarski constituía algo que le movía mucho dentro, porque Soli, que es un señor que falleció hace no sé si 5 o 6 años, calculo ahora mismo, no recuerdo, eh, ya tenía, estaba al final de su carrera, porque él había trabajado, eh, él había estudiado abogacía, pero se había dedicado a escribir para el teatro, a trabajar en radio, en televisión. De hecho, había puesto en marcha los servicios de una cadena de televisión en Argentina. Después estuvo trabajando en la BBC de Londres. Luego estuvo poniendo en marcha la televisión israelí en el año 67, 68
él estaba ahí contratando a los primeros técnicos para hacer una televisión en Israel. Y después vino aquí a España y aquí también al final de los años 60 hizo cosas que fueron también muy espectaculares en la televisión española, como Estudio Abierto y tantos programas. Me comentaban justamente en su velatorio, eh, estaba ahí Maurice haciendo un discurso diciendo de que los judíos estaban un poco diciendo, pero ¿de dónde salió este señor que es judío, tiene ese apellido judío y aparece en la tele y todo el mundo lo conoce y nosotros no lo conocemos? Pues Soli había trabajado en muchas cosas y en ese año de 2003 pues se sentía soliviantado con la falta de acceso a información que tenía la comunidad. Y entonces habló con Jacobo Israel Garzón, que entonces era el presidente de la Comunidad de Madrid, pero también el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Jacobo le dijo, mira, yo de periodismo no sé nada, pero para poner en marcha una radio, estamos hablando del año 2003-2004, no, todavía el mundo no estaba tan digitalizado. Dice, eh, conseguir una emisora de radio es algo carísimo y tiene un alcance muy limitado, es decir, que puedes pillar un barrio de Madrid, pero no vas a llegar a toda España. Una licencia para emitir por radio analógica en aquellos años era una barbaridad, ni siquiera algunos partidos políticos podían permitírselo. Pero él le contó, dice, pero hay una cosa que se llama Internet, que podemos ver la posibilidad de hacer algo sobre eso. ¿Cuál era el inconveniente? Que en el año 2003-2004 había muy poca gente, incluso en España, que tuvieran acceso a Internet en su casa. Algunos ya trabajaban con ello a nivel profesional, en las oficinas, pero la velocidad de conexión había en las casas era bajísima. Por lo tanto, cuando se puso en marcha este proyecto y se hizo por Internet, durante los 2 primeros años se hacían los programas en dos calidades, una en estéreo y otra en mono, porque si no, la conexión por Internet fallaba y era imposible escuchar los programas. ¿Qué pasó? Que Internet es una cosa muy particular y especialmente en ese momento nadie estaba muy consciente de lo que pasaba, pero que esta radio que se hizo para los judíos de España, para sentirse un poquito más conectados, más informados, al poco tiempo empezaban a llegar correos electrónicos del sur de Chile, de Paraguay, de México, de gente que se enteraba de esta radio. Y claro, Internet, se puede acceder a Internet desde cualquier parte del mundo. Y de pronto la mentalidad de lo que tenía que ser Radio Sefarad fue evolucionando de forma bastante rápida, porque había que dar respuesta no solamente a lo que los judíos de España demandábamos, sino lo que los judíos que hablaban español en cualquier lugar del mundo estaban interesados. Entonces había gente que proponía, ¿por qué no habláis de esto? ¿Por qué no habláis de aquello? Etcétera, etcétera. La primera puesta en marcha de la radio fue a finales del 2003, pero las emisiones empezaron en el 3 de febrero del 2004. Y se hacían desde un aula que hay en el sótano de la comunidad judía de Madrid, justo antes de entrar al Micue. Es decir, que era una radio situada en un sitio muy particular, ¿no? Era como bueno, aquí tenemos un sitio, pónganse ustedes. Había un grupo de personas que se había reclutado Perdona, para... perdona que, pero Jorge, perdona que te interrumpa. ¿Estáis viendo a Jorge o estáis viendo a Silvia? Yo no sé, yo no veo a ninguna Silvia, pero Vale, no, vale. A Es que Jorge, a yo Jorge. esto, Estamos viendo a Jorge directamente. vale, vale. No sé por qué me aparece Silvia, que con la cámara apagada y me parece a mí. Pues entonces me disculpo. Sigue, sigue, Jorge. Adelante. bueno, bueno, entonces tenían como un espacio en el cual pues había gente con ordenadores trabajando en las mesas y una habitación en la cual había un biombo
que separaba una mesa con dos micrófonos del técnico que estaba en la misma habitación, pero un poquito más lejos, ¿no? Era una cosa bastante partisana. Y yo lo recuerdo porque en aquella época, y como mencionabas en lo del currículum, yo me dedicaba a la música judía y era entrevistado por Radio Sefarad. De hecho, a mí me contactaron incluso antes de poner en marcha la emisora para preguntarme si tenía discos de música judía para, digamos, facilitarles a la radio, ¿no? Y yo la verdad que en comparación a la comunidad tan pequeña que tenemos, sí que conozco bastante el tema porque estudié musicología y la estudié en Israel y conozco no solamente la música de mi propio origen ashkenazí argentino, sino que también estudié a fondo también la música sefardí, la música mizrahi, la música incluso de zonas y de culturas judías muy minoritarias, ¿no? Como los judíos de la India o de las montañas de Asia Central, etcétera, etcétera. Bueno, yo tenía material. Pero en esos primeros momentos yo era un entrevistado. De hecho, yo conocía a Soli antes de esta historia porque unos años antes, en principio de los años 90, yo tenía un amigo israelí, bueno, argentino israelí, que estaba viviendo en Madrid, que se dedicaba al cine y me pidió ayuda y pensamos en unos vídeos musicales. Y en esa época, pues Soli tenía un estudio de grabación de vídeo junto con su hijo que ya falleció, con Jorge. Y bueno, pues en ese momento nos conocimos y bueno, así siguió la cosa un par de años más. Me llamaron nuevamente para otro lanzamiento de otro disco, de otro proyecto musical que no tenía que ver con las músicas más tradicionales de la Edad Media, los piyutim, que era el repertorio que hacíamos en principio, sino también con la música klezmer, la música sefardí. Y Soli me dijo, ven a la oficina y cuéntame qué haces tú. Y entonces vio que quizás era un personaje interesante para traer a la radio. Porque he vivido en Israel, porque hablo bastantes idiomas, porque he vivido situaciones y por ejemplo, el tema tecnológico para mezclar y grabar y todo eso, pues yo lo conocía bastante bien. Había trabajado también en estudios de grabación, etcétera, etcétera. Me dijo, vamos a ver si hacemos algo. Y me reclutó, hubo bastantes reticencias por parte de la gente de la federación, porque no me conocían. Yo decía, vamos a ver, yo llevo bastantes años recorriendo el mundo representando a los judíos, la música judía de España. Digo, que no me conozcáis a mí, pues puede ser que sea en parte problema mío, pero también es parte problema vuestro. Es decir, porque no os dais por enterado de las cosas que se hacen sobre el tema judío en España. Bueno, el tema es que en cuanto empecé a trabajar, tuve la coincidencia que pues la persona que nombré, Jorge, hijo de Soli Wolodarsky, pues falleció, tuvo un ataque cardíaco a una temprana edad, falleció y Soli se quedó muy tocado. Y bueno, yo me quedé en la radio un poco descolgado de alguien que me iba proponiendo historias que hacer allí. Y durante ese primer tiempo, pues el que reemplazó al director de la radio era el subdirector que era Alex Baer, que seguramente muchos lo conocerán, que era profesor de sociología en la Complutense, pero que estaba justo a punto de viajar a Alemania para seguir con su carrera universitaria, dando clases allí. Después estuvo en Minnesota, ahora nuevamente está en Madrid, etcétera, etcétera. Y eso fue unos meses, pero él tenía que irse. Y en ese momento, pues tomó el relevo Masha Gabriel, que seguramente muchos también
la conocerán o habrán oído hablar de ella, porque cuando se fue de la radio, que esto ya fue en el año 2011, se fue a trabajar en una organización que se llama Cámara en Boston, desde la cual pues hace como una especie de vigilancia de lo que se habla sobre Israel y sobre el judaísmo en los medios de comunicación en español. Entonces, bueno, pues llegó una situación, octubre del 2011, yo llevaba 4 años trabajando en la radio en el puesto de redactor jefe, es decir, encargado de el trabajo, digamos, más habitual durante esa época. Ahí compartimos, estaba también Irit, que está aquí sentada, y otros compañeros que cuando llegó este octubre del 2011, recordarán que para esas fechas, pues la crisis económica había hecho acto de presencia, y muy pocos meses después, en marzo, febrero-marzo del 2012, cuando justamente festejábamos los 8 años de Radio Sefarad, pues hubo un recorte terrible en la subvención que recibe la Federación para este proyecto. Esta subvención empezó no exactamente el día que empezó la radio, en el 2004, sino un año o 2 años después, una fundación que se llama Pluralismo y Convivencia, en su momento era del Ministerio de Justicia, luego pasó a Presidencia de la Nación, ahora vuelve a la Dirección General del Ministerio de Justicia. Bueno, es una subvención que ha permitido mantener esta estructura de la radio, y que se le da a las religiones de notable arraigo en España. Algunas, como por ejemplo los musulmanes, dedican este dinero a cuestiones de ayudas sociales. Los evangélicos destinan este dinero a la construcción de nuevas iglesias y centros de religión. Y los judíos, yo creo que con mucho tino, apostaron por un proyecto, primero porque ya lo tenían prácticamente en marcha, y segundo, que yo creo que era muy certera la visión de que el principal problema de los judíos, bueno, siempre podemos mejorar la situación económica y abrir nuevas sinagogas, pero el principal problema es cómo nos ven la sociedad española a los judíos, cómo nos ven o cómo no nos ven, porque algunas veces uno tiene la sensación, el complejo de ser invisible, y a veces es una ventaja eso, ¿no? O sea, y cuando seguramente os habrá pasado que cuando de pronto estáis con un tipo, con gente que no os conoce, y de pronto sale el tema y decís que sois judíos, te dicen, uy, pero tú eres judío. Yo no. Primero me dicen, no parece judío. Dice, pero tú has conocido Sí. algún judío, no, pero no parece judío. Eso es algo que a mí No, me provoca bastante risa, porque es como decir, bueno, y tú no me pareces español, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te parece de una persona, si es judío o no es judío? Que vaya con la kipá, que tenga peot, que vaya vestido como el exacto, rabino. así Bueno, es. pero evidentemente eso no es el tema, ¿no? Entonces, bueno, las cosas fueron avanzando y llegamos a esta situación que, como digo, de los 8 años que festejábamos, y de pronto las organizaciones que subvencionaban la estructura de Radio Sefarad, pues tienen que hacer un recorte bestial de presupuesto. Eh, ¿Qué hacemos? Pues he tenido la suerte de sobrevivir, unos dicen a un terremoto, es lo que es esto. Yo he tenido la suerte de lograr la confianza. Entonces ya no estaba Jacobo Israel Garzón al frente de la federación, sino Isaac Kerub, y dijo, bueno, vamos a reducir personal, pero vamos a tratar de mantener la radio. Y de 7 u 8 que éramos en los tiempos de la abundancia, pasamos a ser 3. Entonces me tuve que también tomar decisiones salomónicas, cómo hacer con quién quedarme y en qué situaciones. Bueno, finalmente eh, la,
el equipo de Radio Sefarad se redujo, aparte de mí, al técnico, que entonces era Jordi. Unos años después él se fue, Jordi, y vino Alex, que está con nosotros también hace 6 o 7 años, y Raquel Cornago, que había estado al principio, luego se había casado, había dejado la radio, pero luego se divorció y volvió a la radio, y entonces tenía que elegir a alguien, y bueno, fue Quedaste con Raquel. me quedé con Raquel y con Jordi, que después fue Alex. Claro, ¿cómo hacemos una programación interesante y que responda a las necesidades con un equipo tan reducido? Pues ahí yo me acordé de lo que es el Maguen David Adom. Maguen David Adom es como la Cruz Roja en Israel, pero yo no sé cómo es la Cruz Roja, cómo se organiza en otros países, pero en Israel la Cruz Roja, el Maguen David Adom, tiene muy poca gente en plantilla y la mayoría de la gente trabaja como voluntarios, donando las horas que pueda después de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces dije, tenemos que implementar algún sistema de voluntariado. A mí me pareció que lo más sencillo y lo más fácil sería a través de instituciones, es decir, no pedirle a Juanito o a Pedrito que nos haga un programa, sino hablar con instituciones judías a las que les interesaría darse a conocer en un medio como Radio Sefarad. Entonces, por ejemplo, teníamos un programa con Yad Vashem, un programa en español que nos mandaban desde allí, pero ya teníamos un programa sobre el tema de la Shoah, hecha por gente experta en el tema y en español para que nuestros oyentes pudieran conocerlo. Y de esa misma manera, pues logramos crear una red muy amplia. Y esa red fue ampliándose también a lo que al principio no estaba destinada, que eran las iniciativas personales, es decir, gente que de pronto son especialistas en temas de una parcialidad o un enfoque determinado del judaísmo, de la filosofía, de la religión, de la cultura, de la música, de la literatura, etcétera, etcétera. Y la verdad que hemos contado con gente voluntaria, no solamente de España, sino también de muchos lugares del mundo, de Argentina, de Israel, de Sudamérica en general, que nos han brindado la oportunidad de hablar con ellos. En general, no es un programa enlatado que nos mandan ellos como si fuera un podcast, sino que es un diálogo que nosotros desde Madrid mantenemos y también a través de las preguntas, pues vamos orientándolo también a lo que pensamos que son las necesidades y la visión que puedan tener los judíos de España respecto a determinados temas, ¿no? Evidentemente hay temas que son typical Spanish o typical Judeo Spanish, como es el tema sefardí. Es decir, aquí estamos en la zona cero del sefardismo y tenemos que hacer un esfuerzo para que los sefardí esté presente y muy presente. Pero incluso hay cosas que son más locales, porque fíjate que hay instituciones en el mundo que hablan o que tratan de reivindicar el tema del ladino, del judeo español. Muy bien, pero a ver, ¿de cuántos, si hablamos de la jaquetía, pues no hay muchos lugares en el mundo de gente que sepan eso y que estén interesadas en eso? Es más, para mucha gente a través de Radio Sefarad han descubierto de que hay otra cosa un poco distinta que se llama jaquetía, que no es solamente judeo-español mezclado con un poquito de turco, sino que hay mucho árabe en la jaquetía y Sí, sí, son sí. visiones de una comunidad muy particular que son la gente del norte de África, y digo norte de África porque incluyo a Ceuta, Melilla, pero también la gente del protectorado de Tetuán y de Tánger, etcétera, etcétera, que tienen una vivencia y una presencia también en las comunidades de Ujú. España que es determinante. Y tú
Estrella lo sabe muy bien porque has hecho un programa justamente no solamente Exacto, sobre los temas que interesan, sino cómo traer ese humor mezclado exacto. con la Hay que traer actualidad. ese humor mezclado con esa actualidad, dándole una forma, digamos, como muy de payaso, ¿no? Nosotros no queríamos hacer un programa de eruditos, de jaquetía por jaquetía, que eso ya lo conoce mucha gente. Nosotros queríamos traer esa jaquetía al presente, ¿no? Ese presente que tenemos ahora de ellas, ellos, ellas y todas estas cosas, y de hablar de, de, de toda esta, del reciclaje, de todas estas cosas modernas, ¿no? Entonces nuestra intención no era hacer una jaquetía erudita para eruditos, sino era traer la jaquetía, pero mostrando un humor muy actual. Esa Ujú. era nuestra idea. Y bueno, 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 eso ha funcionado y hay muchas cosas que han funcionado, pero a mí lo que más me ha llamado la atención y que es lo que más me interesa comunicar es que Radio Sefarad, primero, no es una radio. Hay mucha gente que dice, ay, sí, me encanta Radio Sefarad. ¿En qué emisora está? Entonces ya te das cuenta de que en su claro que vida no. nos ha escuchado, porque esto nace en Internet, pero si bien se puede decir de que era como una especie de pre-podcast, los podcasts son programas sueltos sobre alguna temática. O sea, yo podría armar un podcast de temas judíos en español, ¿vale? Pero no es solamente eso, no es solamente podcast de que habla este programa o este programa, sino que toda la visión es un poco más universal. Eh, yo creo que hemos conseguido un tipo de medio que no es un medio de comunicación. Yo en este aniversario yo he tratado de encontrar una definición, pero el problema es que las definiciones son trampas, porque la definición es que tú te tienes que amoldar a una palabra que ya existe y que no siempre significa lo mismo para todos. Por ejemplo, el caso más obvio para todos nosotros es el tema de la religión. Es decir, hay gente que es católica, hay que son evangélicos, que son esto, que son lo otro, musulmanes, pero los judíos no solo somos de religión judía. Es más, hay muchos judíos que no son religiosos, que no son creyentes, que no son, y siguen siendo judíos y a veces muy judíos. ¿Quién le va a decir a Woody Allen, no, tú no eres judío porque no te veo en la sinagoga? A ver, esto es parte de las vivencias que tenemos todos nosotros, ¿no? Y esto es muy difícil de explicar a veces a la gente que te dice, ah, tú eres judío y vas mucho a la sinagoga. Sí, cuando se muere alguien, cuando se casa alguien, o cuando hay alguna circuncisión, o alguna fiesta en que te den de comer, cosas así que a veces nos pasan a los judíos, ¿no? Evidentemente hay gente que es muy religiosa, que sigue a pie juntillas, pero el abanico de diferentes formas de encarar el judaísmo es algo que se sale de la definición de la religión como palabra. Exacto. Y también tampoco podemos decir somos solamente un pueblo, es decir, eh, a ver, si vamos a la definición de pueblo, tampoco encaja muy bien, no teníamos una tierra, ahora sí tenemos una tierra, pero no todos somos israelíes, aunque podemos serlo por el hecho de ser judíos, pero hay, lo judío es un fenómeno que necesita una definición no kantiana, es decir, no podemos decir primero, dime si sois una religión o no sois una religión, no te puedo responder a eso, porque somos una religión, porque somos una cultura, porque somos un pueblo, pero por ejemplo, no somos una raza, a pesar de que todo el mundo incide en eso, y si no, que vayan a pasear algún día por las calles de Tel Aviv o de Jerusalén, y a ver a quién encuentra a dos personas que parezcan del mismo continente, ¿no? Porque ya la variedad que tenemos es enorme. Entonces, a mí la definición que yo este año, como regalo del 20º aniversario, traigo sobre qué es Radio Sefarad,
yo digo que es un testimonio sonoro de la vida judía en España, del 2004 al 2024 de momento. Pero si algún día, eh, mira, hay en el gueto de Varsovia había un señor que era historiador, se llamaba Ringelbaum, y evidentemente no podía escribir lo que estaba pasando porque no tenía ni papel ni lápiz ni las condiciones para hacerlo. Pero él como historiador sabía que los objetos son los que hablan y coleccionaba o pedía a los amigos esas latas, grandes envases donde se lleva la leche, no sé, 20 litros o 30 litros, y allí iba metiendo todos los documentos, papeles y cosas de la vida cotidiana del gueto de Varsovia. Y allí quedaba el testimonio de lo que era la vida judía en esa época. Yo creo que Radio Sefarad es eso, solamente que en vez de hacer papeles metidos dentro de estos contenedores de leche, pues lo hacemos a través de la palabra. Porque encima, fíjate que para el judaísmo la palabra es más importante, algo que incluso puede sonar a sacrílego, ¿no? Pero la palabra vale más que 1000 imágenes. ¿Por qué? Porque cuando uno reza y entona y canta lo que tiene que comunicarse con Dios. Cuando uno necesita un milagro, cuando el pueblo judío necesita un milagro, eh, no se reúne y invocan y prende fuegos y cosas así, sino que saca un cuerno de carnero que suena desafinado, que no es para hacer música, y produce un sonido que hace temblar al cielo, y el cielo viene en ayuda de los judíos, el shofar. Es decir, toda nuestra cultura, así lo entiendo yo, está vinculada al sentido de la audición. Eh, el, eh, Cuando decimos la Torá es el verbo, cuando decimos la Torá es sagrada, no es tan sagrado el papel o el pergamino sobre el que está escrito como la palabra pronunciada. Cuando Moshe baja del Ar Sinai, del monte Sinai con las tablas de la ley, ve lo que está pasando y se pilla un cabreo y rompe el texto, rompe la Torá, rompe las tablas de la ley. Luego tiene una copia de eso, obtienen una copia, pero lo importante es lo que está escrito, no en la piedra sobre la que está escrita. Eso es lo que los judíos estamos vinculados al sonido, a la palabra, al verbo, y es asombroso porque a día de hoy, a pesar de que la Biblia lleva escrita miles de años, está mal traducida y sigue estando mal traducida. Y cuando a mí me dicen, no, en el sexto mandamiento dice no matarás, le digo, ¿quién te dijo esa barbaridad que no matarás? Si Dios le dice, coge a los amalequitas y aniquílalos. Si Dios te dice matar, pero no asesinarás, eso no lo dice porque entonces todo toda la estantería de las religiones que se han subido al carro de la Torah, pues tendrían problemas para explicarse a sí mismas. Porque, Exacto. porque Jorge, ¿te parece, ahora que estamos entrando en la 9 menos 20, que alguien te haga alguna sí, pregunta? por favor, ¿Vale? intentaré responderla lo más breve posible. Vale, estupendo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Jorge? Y si no, seguimos con las preguntas que tengo yo para él. Eh, Podéis activar vuestro micrófono, ¿eh? Sí, yo quería preguntar, ¿tenéis pensado hacer no solo Radio Sefarad, sino TV Sefarad, Bueno, televisión Sefarad? sí, hubo, hubo Ah, televisión sefarad. Al perfecto. principio de todo se compró lo que se llama un croma, es decir, una pantalla de estas verdes para
Hola Maite, te veo por aquí. Una pantalla sobre la cual se podían poner de fondo imágenes. Se compró alguna cámara, pero el tema es que desgraciadamente los intentos que se han hecho en el pasado para tener una Sefará TV han sido poco fructíferos, por decirlo así, ¿no? Sí se puede hacer y nosotros cuando tenemos algún documento, incluso una presentación que está colgada en YouTube y que vale la pena verla, pues ponemos el link directamente al YouTube para que se vea. Pero lo que no estamos capacitados, y yo no sé si existe en el mundo alguna posibilidad de hacer una televisión con 3 personas a media jornada durante 4 días y medio. O sea que hay milagros, pero no todos los días y no en todas las ocasiones. Yo lo que sí incido, a veces el poder de la palabra es más poderoso que la imagen, porque la imagen te da la traducción de lo que tú estás diciendo. Es decir, alguien está diciendo algo y tú ves la cara con que lo dice y posiblemente tengas una doble lectura. Es decir, porque sabes a través de los gestos de las personas que lo que está diciendo lo está diciendo como un loro o que no cree realmente en lo que está diciendo o que es una declaración hueca, ¿no? O sea, tú ves una entrevista en la televisión con un político y a mí me pone muy nerviosa porque no solamente que lo dicen con mucho ejercicio y mucha práctica, sino que cualquiera se da cuenta que están mintiendo, que no están diciendo todo lo que tienen que decir. Y no solamente hablo de los políticos españoles, esto sucede en todo el mundo, pero lo que se llama la retórica es un ejercicio para evadir esa responsabilidad que uno puede tener con la verdad. Y yo creo que el sonido de la voz te da la posibilidad de centrarte más en la comunicación no verbal, es decir, aquella que te está diciendo por el tono de la voz, por el volumen, por tantísimas cosas, si esa persona es sincera, si esa persona está mintiendo o no. No siempre es así, pero yo creo que es un vehículo que se ha subestimado en los últimos tiempos en pro de la carga visual, ¿no? Es decir, el hecho de que me veáis a mí ahora no creo que os aporte una dimensión muy distinta de la que tienen cuando me escuchan por la radio. Un pequeño detalle. Ahora se ha puesto de moda los influencers de YouTube. En YouTube, por ejemplo, la SER tiene un canal, o sea, el canal de la SER en YouTube y no tienen imágenes, simplemente lo que hacen es lo ponen en los podcasts, lo cuelgan Sí, en sí. YouTube, ¿no? O sea, a veces, Nosotros tuvimos me eso. parece que también hay un canal de Radio Sefarat en YouTube, no Sí, sé si sí, pues, pero pero el último fue del atentado en Alemania, bueno, nosotros durante años también subíamos los audios con unas imágenes más o menos fijas. Hubo una persona que incluso se le ocurraba más y creaba un poco de animación con todo eso, no animación en el sentido estricto, sino que iban pasando imágenes para dar un poco más de contexto. Pero la respuesta, digamos, del público tampoco fue determinante. Mira, hay muchas cosas que para otros funcionan y a nosotros no nos ha funcionado. Por ejemplo, tengo muchas discusiones a veces con esto, pero el tema de las redes sociales. Yo no sé si solamente los que escuchan Radio Sefarad somos maduritos y no estamos en Instagram o lo que sea, pero a nosotros nos ha funcionado mucho más la entrada de oyentes a través de Facebook que a través de Twitter. Yo sé que Twitter es un medio muy poderoso, bueno, ahora X, que mucha gente consigue allí unas respuestas y una implicación, etcétera, etcétera. Pero lo que invita a Radio Sefarad eh, no son mensajes tan cortos como los de Twitter. Y ahora ya se pueden hacer hilos,
más o menos tengo idea de yo he trabajado, hasta que entré en la radio, he trabajado muchos años en tecnología y sé que el propio soporte es el que de alguna manera te deriva hacia el contenido, aunque parezca que no. Es decir, que si tú estás en TikTok, pues al principio puedes pensar que se puede hacer un TikTok sobre la cultura sefardí, pero al final vas a estar haciendo bailecitos, que es lo que arrasa en TikTok. Y en Twitter o mandas un mensaje de 10 palabras en plan muy llamativas, o tampoco te van a leer mucho más personas. Es decir, cada medio que existe en las redes sociales tiene su propia dinámica. Y como digo antes, hay un problema de las definiciones para qué es un judío o si es una religión o no. Y hay un problema muy grande para definir qué es Radio Sefarad, porque no es una radio, no es una web. Y es un fenómeno bastante exótico dentro del panorama judío, porque te diré que si tú miras por ejemplo, páginas web o medios de información judía en español en todo el mundo. Pues radios que estén en Internet son pocas, y las que están en Internet mayoritariamente son versiones para Internet de algo que ellos emiten en directo, como puede ser Radio High en Argentina. Pero no solamente eso, sino que la programación que hacen no es en el mismo sentido que va Radio Sefarad. Radio Sefarad no es un altavoz de la comunidad judía de España, para que los judíos sepan qué hacemos los judíos de España, sino que es un espejo para que los no judíos de España y del mundo sepan qué somos los judíos. No solamente que no tenemos cuernos y esas cosas habituales en la imaginación popular, sino que hacemos cosas que no son las que se creen en la mayoría de la gente que nos dedicamos. Es decir, música sefardí. Vale, hacemos música sefardí, pero os diré una cosa, en España hay muchos más cristianos o no judíos haciendo música sefardí que judíos haciendo música sefardí. Es más, la comunidad sefardí en España en general no es la primera consumidora de música sefardí. Uno puede decir por qué no, pero las cosas son así. La música sefardí que triunfa en España es por otra razón. Y ni siquiera es por un sentimiento de solidaridad con los judíos o reivindicación, sino que la música sefardí está en España implicada, y esto es el tema que yo conozco como musicólogo, tiene que ver con el folk español. España tiene un problema de identidades en general, ¿no? Con las comunidades autónomas, los idiomas, los folclores. Bueno, todo el mundo relaciona el flamenco con Andalucía, y entonces hay muchos otros músicos folclóricos de España que se ofenden porque dicen, ¿y por qué no bailan sardana? ¿O por qué no les gusta la música charra? Etcétera, etcétera. Y la música sefardí está ahí mezclada. Es como también está mezclado en el tema de la lengua española. La Real Academia de la Lengua Española aceptó a la escuela o a la Academia del Ladino como parte de la cultura de la lengua española. No porque les encante que los judíos hablen en español solamente, sino porque es algo de ellos también. Entonces, lo que es más español, lo que entienden de las canciones sefardíes, les encanta más. Y yo siempre les digo, ¿saben que en la música sefardí hay piutim que se cantan en hebreo? Y la gente no tiene ni idea qué es eso. No tiene ni idea. Y eso es mucho más tradicional de los sefarditas que las canciones turcas que llegaron y también se cantaban en Marruecos, pero que habían nacido en la otra punta del Mediterráneo. Maite, tiene la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, primero excusarme por haber entrado tarde, pero No pasa nada. como algunos de vosotros sabéis, los miércoles
es el día que el Centro de Estudios Judio-Cristianos tiene sus conferencias. Entonces, por mucha prisa que me he querido dar, no he podido llegar antes. No te Pero, preocupes. pero no quería faltar a esta convocatoria de Radio Sefarat, pues para felicitaros por vuestro aniversario y por vuestro trabajo, que conozco desde los principios, cuando estaba nuestro querido Soli, que estaba ahí con nosotros. Modestamente el centro colaboró un poquito también con un espacio y tal, hasta que el trabajo nos desbordó y no pudimos seguir colaborando, pero sobre todo felicitaros por el gran trabajo, cómo habéis ido evolucionando con los años y habéis ido desarrollando las materias, y porque habéis sido una fuente de información en todo momento cuando ha habido crisis en Israel, como estos desgraciados momentos que estamos viviendo y tal, y siempre os hemos tenido ahí como referente para estar al día y para eso. Así que muchas felicidades y Gracias. muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y no dejéis de hacerlo. No, no. Por lo menos nosotros no tenemos la intención de dejar de hacerlo. Esperemos que los presidentes siguientes también sigan con esta misma vocación. Yo creo que estamos en una mejor situación. Antes comentaba que cuando cumplimos los 8 años y habían recortado los presupuestos, ahí es cuando la cosa se puso más chunga. Aparte que era una nueva presidencia que llevaba apenas un año, que había cogido el tema de Radio Sefarat como, bueno, esto es algo de los que estaban antes y para qué sirve, sirve para algo, había dudas en el ambiente. Pero yo creo que el momento de mayor demostración del poder de Radio Sefarad fue justamente durante la pandemia, porque durante los días de confinamiento, bueno, yo me volví loco porque ya no tenía ningún horario, no era que trabajaba algo por la mañana, era la mañana, el mediodía, la noche, me metía con un bocata en la habitación a grabar porque los presidentes de esta comunidad, el rap de la otra, que esto, que el otro, y evidentemente las mayores audiencias que ha dado Radio Sefarad ha sido en esa época. Yo que sigo las audiencias y las estadísticas, sé que en, en tiempos normales la comunidad judía de España no es la que más nos oye, ni siquiera la España en general. Hay veces que los que más nos oyen son gente de Estados Unidos, lo que nos da la pauta de que en general son gente que son evangélicos latinoamericanos que emigraron a Estados Unidos y que les vuelven locos los programas como los que hacía Irit sobre los salmos y qué significaban y ese tipo de cosas que los vinculan también al judaísmo, ¿no? Pero evidentemente durante la pandemia, aparte de que no teníamos algo más interesante que hacer, la gente estaba muy ansiosa, decía, pero ¿cómo vamos a hacer esto? A mí me daba la sensación de que era lo que le pasó a los judíos, perdón por la metáfora, cuando en el año 70 destruyeron el templo y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? O sea, la Biblia dice qué día tenemos que ir, cómo se va a vestir el Cohen, qué tiene que decir, quién... Y no, ya no hay nada, eso no existe. Bueno, evidentemente de ahí nació una nueva religión también, porque se buscaron alternativas y formas de encontrar una salida a eso, ¿no? Pero a nosotros el drama fue mucho menor, pero esos 3 meses había mucha angustia y se organizaron muchas cosas, incluso por Telegram había muchas actividades, pero Radio Sefarad se convirtió en una especie de refugio donde la gente encontraba y se encontraba con los demás. Y desgraciadamente esto no ha seguido así. No voy a decir, como alguna vez recuerdo un cantante israelí que se llama Mati Caspi, que es muy famoso, pues hace muchos años, él durante la guerra de Yom Kippur estaba cantando para los soldados y vino a cantar Leonard Cohen. Y entonces cuando vino un día a cantar el kibutz dijo, uy, yo en la guerra conocí a Leonard Cohen, dice, tendría que haber más guerras como esta para conocer gente. Claro, eso cayó como una bomba, ¿no? Pero doy este ejemplo para decir de que en tiempos de pandemia, cuando estamos muy agobiados, pues nos juntamos y hacemos cosas
y somos positivos y encontramos tiempo para las cosas importantes de la vida. Pero cuando ya la cosa no es tan urgente, pues perdemos también el contacto, nos dedicamos a cosas más banales. Nosotros estamos aquí, nosotros seguimos en Radio Sefarad produciendo 8 programas cada semana, 6 veces a la semana. Entonces, el día que alguien se sienta muy aburrido, que sepa que tiene 15.000 horas a su disposición en todos los temas que se le pueden ocurrir. Incluso yo ahora estoy, desde hace un año, reponiendo los programas de noticias más antiguos para que estén al alcance de la gente. Y te das cuenta que lo que decían nuestros abuelos tenían algo de razón. Porque tú escuchas las noticias de hace 5 o 10 años y te lleva un rato darte cuenta de que no son las noticias de ahora. Pero te das cuenta cuando dicen el nombre del personaje. El presidente de Francia, que no es Macron, el presidente de Egipto, que no es Al-Sisi, etcétera, etcétera. Pero si quita a los presidentes, las situaciones a veces son escalofriantemente similares en el tiempo. Y por lo tanto, es una buena lección aprender cómo se mantuvo la cohesión en esos tiempos difíciles para aplicarlo también ahora. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntarle algo más a Jorge? ¿Alguna pregunta por parte de alguno de ustedes? Pues yo lo que te quiero preguntar ya como, digamos, última pregunta, ¿cuáles son los principales retos para el futuro, Jorge? Bueno, uno de los principales retos es que los próximos presidentes sigan confiando en Radio Sefarad, porque si no, Eso queremos todos. sí, 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 queremos todo, pero como a veces hay cuestiones que tienen que ver con los presupuestos, Exacto. pues es más difícil, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchas limitaciones, algunas se van eliminando no con dinero, sino con la tecnología. Es decir, hoy en día Sí. podemos tener un estudio de grabación más pequeño porque gracias al Zoom que hemos aprendido a usar tanto, Con la no solamente pandemia. gracias a la pandemia que se Pandemia. ha desarrollado y tal, y todo el mundo ya sabe cómo hacerlo y tal, pues, y el sonido es mejor que cuando hacíamos conexiones telefónicas, mucho mejor. Es decir, es irreemplazable el contacto personal. Pero antes, para entrevistar a alguien de Barcelona, o lo hacías por teléfono o tenías que esperar a que algún mes se pasase por Madrid y entonces cuadrase el hecho de que viniera al estudio. Así que, bueno, ¿cuáles son los retos? Los retos son ahondar, Igual. ahondar en lo que podemos hacer, eh, Mm. tratar, un reto personal mío es que los judíos de España disfruten más de Radio Sefarad. Es decir, yo, por ejemplo, entiendo de que igual hoy es un día que es incómodo, la hora, no sé qué, que esto, que el otro, pero sé que si hubiera venido aquí alguien que hizo una película, estaría esto petado de ventanitas abiertas de gente que quiere preguntar. Y desgraciadamente tampoco el promedio de edad que veo aquí se acerca más al mío que al tuyo, Estrella. Entonces, Por veo, ahí, no creas, por ahí, por ahí. sí, pero hay algo que está pendiente, que es el que la gente más joven se contagie de la necesidad de estar en contacto de esta manera. Como digo, hoy hay redes sociales alternativas, pero en las cuales te imponen un nivel para poder hablar o poder expresarte que muchas veces te limita más que te otorga una ventana. Sí. Es una ventana Mm. que está medio cerrada, ¿no? Que tiene Mm. persianas y que desgraciadamente son más difíciles de aprovechar. Yo también quisiera como reto que algún día, pues, alguno de los futuros presidentes vean que esto es algo que vale la pena no solamente conservar, sino potenciar
y volvamos a ser un poquito más de gente con capacidad para hacer más cosas. Lo único que pido es la posibilidad de hacer más cosas. Nosotros todos los días nos dejamos cosas postergadas, y más en días como estos, ¿no? Con el tema de la guerra desde octubre, pues hemos tenido que decir a muchos colaboradores habituales, oye, esta semana no vamos a emitir tu programa porque tenemos que hablar con la gente de Israel, tenemos que hablar con la gente de los kibbutzim, tenemos que hablar con los expertos, tenemos que hablar con estos, tenemos que hablar con los otros. Y bueno, y las expectativas también son que ver qué es lo que eh, sigue el próximo capítulo del mundo judío, que será dentro de algunos meses cuando se acabe esta guerra. ¿Cómo vamos a salir de esto? Eh, las guerras, los chinos dicen que las crisis son oportunidades para mejorar, para cambiar, para evolucionar. Espero que esto nos sirva para algo, ¿no? Evidentemente a los estamentos de seguridad de Israel les va a servir para hacer mucha limpieza interna, pero también esto va a cambiar el perfil de la mentalidad de los israelíes, de la mentalidad de los judíos respecto a Israel. Mejor ejemplo que el de los Oscar de esta semana, con alguien que se gana el Oscar por hacer una película sobre Auschwitz y lo La primero zona que de se, interés. Sí, 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 lo sí, primero sí. que se le ocurre decir es de que los judíos, Compararlo. sí, ya, vamos a ver, no hemos aprendido nada, no hemos aprendido Exacto. nada. Es decir, que Sí, sí, sí. el problema no lo tienen solamente las sociedades en las que crece el antisemitismo. El problema también lo tenemos nosotros en las sociedades judías que todavía no hemos logrado transmitir a los chicos judíos que el tema de Israel no es un tema más en la agenda política que uno puede estar a favor o puede estar en contra. Esto no, eh, es decir, yo realmente me siento apabullado con estas cosas, y eso que llevo unos cuantos años encima he visto cosas terribles, pero eh, a mí lo que más me asusta es lo que puede llegar a ser también en Israel, pero también con el judaísmo respecto a su relación con Israel. Yo creo que hemos sentido todos rubor al oír las declaraciones de estos señores, ¿eh? Porque parece que están en otro planeta o que viven en una atmósfera tan cómoda que se atreven a juzgar lo que está pasando allí, ¿no? Y en cuanto a lo que decías de la gente joven, tengo que decirte que es una carencia que tenemos todas las instituciones. Sí, A sí. todos nos pasa igual. Queremos renovar, que venga más gente joven. La gente joven está queriendo labrarse un futuro, ocupados en encontrar un trabajo digno o sus estudios, y cuesta mucho atraerles a esto que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, seremos una gotita de agua que cae en el océano, pero que no deje de caer, es lo importante. Y Sí, vosotros lo pero hacéis muy bien. muchas gracias, pero lo que te digo es que en Israel también la gente joven hasta hace 5 meses lo que les preocupaba es crear una startup, forrarse, irse a la India, a Goa, a bailar, y un viaje por Sudamérica, etcétera, etcétera. Pero cuando sonó la campanita, cada uno sabía exactamente lo que tenía que hacer. Eso es lo que a mí me falta en algunas comunidades. No sé, las del mundo me interesan menos que la de aquí, ¿no? Es decir, que aquí todavía hay mucha gente que cuando se sienten ellos con peligro, como decíamos en la pandemia, pues acudieron. Pero cuando se habla de otras cosas que también son muy importantes, pues no tienen la misma sensación de que es tan trascendental estar unidos, al menos durante las emergencias. Y esta evidentemente es una emergencia, pero no será desgraciadamente la última que vivamos. Y como sigamos reaccionando así, vamos a tener todavía más. Dios no quiera. Así es. No sé si alguien quiere comentarle algo más a
a Jorge. Bueno, yo agradecerle a Jorge este tiempo que está con nosotros y además, como dijo Sara al principio, toda la difusión que nos ha dado siempre cuando se ha tratado de preparar un viaje, cuando, bueno, también con los programas de Así Buena y Me Soda, que además hasta él colaboró en todo esto. Eh, pues no sé, tengo mucho que agradecerle. Tenemos, ¿no? Tanto Sara como yo tenemos mucho que agradecerle por toda esta difusión que hace con nosotros. Y no sé, Sara, si quieres comentar algo. Bueno, precisamente eso, ¿no? Reforzar lo que acabas de decir y nuestro máximo agradecimiento desde Asuntos Sociales por todo el efecto de difusión, de marketing, cuando necesitábamos difundir alguna idea, alguna actividad para promocionarnos, siempre estuviste disponible, Jorge. Y Hombre, realmente eso se agradece muchísimo, bueno, realmente. es para mí, Sentir ese soporte de los compañeros, de verdad implica mucho y representa mucho para el que está trabajando del otro lado y por eso nuestro máximo agradecimiento. pues para nosotros el trabajo de comunitario es prioritario, incluso que no me escuche mi jefe, pero me parece más importante que el trabajo político de los dirigentes comunitarios. Porque Que no te eh, oigan. no, pero esto es como, mira, eh, no hay peor. Mira, yo no soy periodista de carrera, yo soy musicólogo, etcétera, etcétera. Y esto me ha dado mucha libertad, porque he trabajado en periodismo, pero sin los complejos de lo que me enseñaban los profesores. Y una de las cosas que realmente peor me lo paso es cuando tengo que entrevistar a un embajador. Porque un embajador te dice lo que le dicen a él que tiene que decir. No te dice, son peores que los políticos. Los políticos te dicen, pero siempre tienen, especialmente los israelíes, siempre ponen diciendo, bueno, y yo soy más listo que mi jefe. Te lo deja entrever, ¿no? Pero entre los embajadores, el que se hace el listo, pues sale de la carrera. Eso está clarísimo. Entonces, ya es una. Muchas veces me dicen, no, tenemos que entrevistar a este embajador, al otro embajador, porque ha dicho esto y ha dicho lo otro. Le digo, ya, pero es que van con el discurso escrito. A mí el discurso Claro, escrito es lo que yo decía antes, la palabra. Yo sé que la imagen para muchos es lo más grande de todo, pero la palabra y cómo se dice y lo que transmite, eso, vamos, todos, yo creo que aquí habrá unos cuantos que han sido padres y saben cuando sus hijos dicen la verdad o le tratan de vender una trola. Si eso estuviera transcrito en una hoja, igual sería mucho más difícil, pero tú ves no solamente la cara que también te transmite, pero sabes cuando alguien te está hablando, de qué te está hablando y en qué medida está hablando él o habla por boca de él un discurso que tiene aprendido, etcétera, etcétera. Y yo no creo que el periodista tenga un papel importante. Yo no tengo un decálogo de periodismo, yo tengo un decálogo humano. Es decir, yo hago lo que a mí me parece que se tiene que hacer. Y cuando entré a trabajar en Radio Sefarad, yo evidentemente trataba con el tema de la música, pero yo entrevistaba a músicos y la gente me decía, pero cómo me llamó la atención la forma en que tú entrevistas al músico, la cercanía que tienes y qué es lo que le preguntas. Sí, porque son cosas que yo las pregunto desde mi posición, desde lo que a mí me interesa. Y eso seguramente lo comparte mucha gente, pero si tú le dices, cuéntame lo que me quieres vender, pues eso es más aburrido que chupar un palo. Entonces, o lo hacemos de forma creativa o lo hacemos de forma que se comunique algo que se escapa de los discursos, o esto no sirve para mucho. muy bien. Pues Pues muchas muchísimas gracias, Jorge. gracias, de verdad, por la Pues impecable sí, labor y la espontaneidad y eso, ¿no? La transparencia, la frescura en todos los programas. Se te agradece muchísimo, muchísimo. Gracias y por haber colaborado en esta oportunidad con nosotras. Hemos Pues, cambiado los papeles ahora. es pues, verdad, hemos cambiado los papeles. pues encantado de estar con vosotras y con los que están aquí en los cuadraditos alrededor
de nosotros. Muchas gracias y es obligatorio que os diga, escuchad Radio Sefarad, pero os digo una cosa, no tenéis que escucharla a las 7:40 cuando nosotros subimos el programa. Se puede escuchar al día siguiente. Se puede escuchar 20 años después. Es lo que os digo. Incluso las noticias de hace 20 años, cuando tú las escuchas y dices, hombre, este programa se hizo el día 12 de marzo del 2004, uno de los primeros programas. ¿Qué pasó? Te cuentan lo que pasó el 11M, pero lo cuentan el día 12. Entonces tú te das cuenta de qué es lo que pasaba en España, no porque ahora te lo cuente un historiador, etcétera, o que tú recuerdes qué hacías ese día, sino qué es lo que todos pensábamos, qué es lo que pensábamos porque es lo que nos contaban. Yo, simplemente una anécdota, yo me había llevado a la niña a la guardería, había vuelto a casa y no había puesto la tele, porque a las 8 de la mañana no ponía la tele. Y de pronto me empiezan a llamar a las 8:30 de la mañana o 9 menos cuarto de Israel. Y me dicen, ¿qué contás? ¿Estás bien? Digo, ¿de qué? Del atentado. ¿Qué atentado? Lo de los trenes, de los yihadistas. En Israel ya sabían que eran los yihadistas a las 9 de la mañana. Y aquí no se enteraron ni 4 días después. Y todavía hay mucha gente que sigue viendo tramas ocultas y no sé qué. Estaba más claro que el agua, y los servicios secretos israelíes ya se lo habían dicho a los periodistas israelíes, y los periodistas israelíes ya se lo habían contado a la población. Es decir, que a veces las cuestiones que a veces, yo en las noticias, voy a la última frase, ¿no? Yo en las noticias no soy un periodista. No actúo como un periodista, yo no informo. Yo lo que trato es de leer lo que me informan los demás y tratar de sonsacar de todas las milongas que te cuentan qué hay o puede haber detrás de eso. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Israel lleva 3 semanas diciendo que tiene que entrar en Rafah y no entra en Rafah? ¿Qué pasa ahí? Entonces, yo doy mi opinión. Muchas veces me equivoco, pero por lo menos me juego y me mojo por algo. No estoy diciendo la opinión que leí en un sitio, sino que aquí pasa algo, aquí pasa algo. Bueno, pues eso es mi labor, no de periodista, sino de ser pensante y encima judío. Ya se sabe que pensamos un poco más en direcciones un poco raras. Muchas gracias, Jorge. Entonces, y ya bueno, muchas gracias por estos 20 años de misiones y ya nos vemos la semana que viene. Pasaré la información previamente. Muchas gracias a todos.